Nunca esperé ver este tatuaje, el que le perseguiría el resto de su vida, el símbolo de su pasado que creía enterrado para siempre. El general Marc Delaunay era un hombre respetado, temido y admirado. Tras una carrera ejemplar, ahora llevaba una vida tranquila, lejos de los campos de batalla. Pero un encuentro fortuito iba a despertarle un recuerdo que creía desaparecido, un tatuaje que le paralizó en el acto, el de la unidad que había perdido años atrás, una unidad que había sido su hogar, su familia. Durante años el general Marc Delaunay había vivido con un dolor silencioso, una cicatriz que nadie podía ver. Oficialmente había sido condecorado por su valor tras una operación secreta en una región inestable de África Occidental, pero la verdad era que había vuelto solo. El único superviviente de una misión que había salido mal, una misión en la que había perdido a los 6 hombres de su pelotón, soldados a los que conocía desde hacía 10 años, entrenados, protegidos y queridos como hermanos. El ejército encubrió el asunto. El informe final hablaba de una explosión imprevista, cadáveres por ninguna parte, una zona hostil abandonada a toda prisa. Pero Marc sabía que esa no era toda la verdad. Se culpaba a sí mismo. Había huido del ejército inmediatamente después. Había dimitido sin dar explicaciones y durante más de 15 años no había vuelto a ponerse el uniforme. Ahora vivía en una pequeña ciudad del sur de Francia, discreto, humilde, a veces dando conferencias sobre estrategia militar a jóvenes cadetes, pero evitando cualquier referencia a su misión. Nunca le había hablado a nadie del tatuaje que se habían hecho todos juntos el día antes de partir. Un pequeño emblema estilizado que representaba una espada y una estrella, símbolo de la luz en la oscuridad. Todos lo llevaban en el hombro izquierdo, una promesa silenciosa de hermandad eterna. Una mañana cualquiera, todo cambió. Se dirigía a una reunión ciudadana en el ayuntamiento vecino para hablar de la seguridad en un campamento juvenil. En el mostrador de recepción vio a un hombre moreno y barbudo con una camiseta ajustada rellenando un formulario. Cuando el hombre levantó el brazo para firmar, la manga se deslizó ligeramente. Fue suficiente. Marc vio el tatuaje. Exactamente lo mismo. La misma curva, la misma línea, el mismo símbolo. Sintió que se le helaba el corazón. Sintió que caía en un pozo sin fondo. No podía ser. Ninguno de sus hombres había sobrevivido. Ninguno de ellos había sido encontrado. Él mismo había supervisado la búsqueda. Sin embargo, este tatuaje no podía ser una coincidencia. El emblema era secreto, conocido solo por su unidad. Su mente empezó a acelerarse. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si el ejército le había mentido? ¿Y si uno de ellos había sobrevivido pero nunca había podido ponerse en contacto con él? O peor aún, ¿y si se lo habían impedido? Marc no sabía cómo reaccionar. Se quedó inmóvil, incapaz de avanzar, con los ojos clavados en el brazo del desconocido. Una mezcla de miedo, esperanza, culpa y rabia le invadió. Intentó acercarse, pero el hombre terminó su inscripción y abandonó la sala sin verle. Marc se apresuró a salir, pero el hombre ya había desaparecido entre la multitud. Ese fue el día en que todo volvió a empezar. El general, antaño considerado una roca, se embarcó en una búsqueda desesperada para descubrir la identidad del hombre y la verdad sobre lo que había ocurrido realmente aquel día, en el corazón de la selva, 15 años antes. Aquel tatuaje había reabierto una vieja herida, pero también le había dado una misión, quizá la misión más importante de su vida, arrojar luz sobre una operación que todo el mundo parecía querer enterrar. Marc apenas durmió aquella noche. El rostro del desconocido atormentaba sus pensamientos. No dejaba de ver aquel tatuaje en su brazo, grabado exactamente en el mismo lugar que el suyo. Revivió los gritos, la explosión, el helicóptero en llamas, los cuerpos esparcidos y aquella voz en su auricular que se había callado de repente. Lo había enterrado todo muy dentro, pero ahora había vuelto con una brutalidad insoportable. Así que al amanecer subió a su coche y condujo de vuelta al ayuntamiento. Preguntó amablemente a la recepcionista si podía consultar los formularios de los visitantes del día anterior. Al principio se negaron, pero cuando mencionó una posible amenaza para la seguridad cedieron. Encontró el nombre, Noam Lemoine, registrado como voluntario en una ONG local. Solo tardó unos minutos en hacer una búsqueda. Noam trabajaba en un hogar para jóvenes con dificultades, a solo 20 kilómetros de distancia. Ex militar, antecedentes civiles limpios, sin vínculos con grupos extremistas. Parecía completamente integrado. Pero no figuraba en ningún registro militar de la operación en la que había participado Marc. Sin embargo, estaba seguro. Noam era miembro de su antigua unidad. El general decidió ir a verle. No quería asustarle,
Se hizo pasar por un asesor en estrategia social que había venido a ofrecer un programa de orientación a los jóvenes del albergue. Cuando entró en la sala común, lo vio. Sin duda, era él. No había ninguna duda. Tenía la cara más marcada, el pelo más corto, pero sus ojos eran los mismos. Noam, uno de los suyos. Mark sintió un nudo en la garganta. Estuvo a punto de hablar, pero se detuvo. Primero observó. Vio cómo Noam trataba a los jóvenes con paciencia, autoridad y una profunda humanidad. Hablaba poco de sí mismo, evitaba hacerse fotos y nunca llevaba ropa militar. Tras 2 días de discreta observación, Mark decidió acercarse a él a la salida del centro. Le dijo simplemente: «¿Te hiciste ese tatuaje antes o después de la operación Trident?». Noam se quedó inmóvil. Sus ojos cambiaron. Miró con nostalgia a Mark. Creía que era el único que aún lo tenía. Permanecieron en silencio unos segundos. Entonces Noam le pidió que le siguiera a un viejo hangar convertido en pabellón deportivo. Allí, sin decir palabra, se quitó la camiseta. En su espalda había innumerables cicatrices, huellas de cadenas, quemaduras, golpes, y en su costado izquierdo, una vieja herida mal cerrada. Murmuró: «Me retuvieron 2 años, en un campo. Estaba muerto, Mark, para todos, pero yo aún respiraba». El general sintió que su mundo se desmoronaba. Noam le contó todo: cómo la explosión no lo había matado, sino herido, cómo había sido capturado por las milicias locales y trasladado de un campo a otro, cómo había sido vendido, intercambiado, interrogado y olvidado. Sobrevivió gracias a una vieja enfermera y logró escapar tras 800 días de detención. Nunca había vuelto a establecer contacto. Creyó que nadie había venido a buscarle. Pensó que Mark le había abandonado. Mark lo creía muerto. Pasaron horas hablando, reviviendo recuerdos, afrontando su dolor, también llorando. 2 soldados destrozados por la misma guerra, perdidos en vidas diferentes. Y poco a poco, la rabia dio paso a la verdad. Habían sido traicionados, porque según Noam, durante los últimos meses de su cautiverio, había oído a los guardias hablar de un intercambio que había sido rechazado. Una orden de arriba que habría sellado su destino. Alguien había decidido dejarle allí, voluntariamente, para no comprometer otra operación, para proteger intereses superiores. Mark no podía creerlo. Explicaba tantas cosas: el silencio de los comandantes, el precipitado informe final, los archivos inaccesibles. Se dio cuenta de que lo que siempre había pensado como una tragedia de guerra era en realidad una decisión política, un sacrificio voluntario, y no podía dejar pasar eso. Miró a Noam y le dijo: «Si quieres, los haremos hablar. Sacaremos todo a la luz». Noam dudó. Le había costado años reconstruirse, perdonar, respirar sin dolor. Pero en el fondo sabía que la injusticia nunca desaparece del todo. Se pudre en el silencio. Y hoy, tal vez contando su historia, obligando a los responsables a enfrentarse a sus decisiones, podría evitar que otros fueran sacrificados como él. Su búsqueda no había hecho más que empezar. Y sabían que no sería sin consecuencias. Pero esta vez serían 2. 2 hermanos de armas, hombro con hombro, listos para enfrentarse a los fantasmas del pasado. Mark y Noam sabían que estaban tocando algo mucho más grande que ellos mismos. No fue solo un error de la misión, fue una elección deliberada, una orden de arriba, una fría decisión tomada desde un despacho con aire acondicionado, lejos de la arena ardiente, del miedo, de la sangre. Decidieron volver a la base militar donde empezó todo. Oficialmente para saludar a viejos colegas, extraoficialmente para abrir los expedientes, revisar los archivos, cruzar nombres, fechas y firmas. Mark siempre había mantenido sus contactos, sabía con quién hablar, a quién sobornar, a quién evitar. Tras unos días de insistencia, consiguió un viejo informe clasificado como restringido, un documento olvidado, borrado del sistema oficial, pero que un coronel comprensivo accedió a imprimirle por error. Lo que encontraron fue un shock. El nombre de Noam sí aparecía en el informe de la Operación Tridente. Incluso estaba anotado como presunto capturado, pero tachado a mano con un código militar que notificaba una directiva de cancelación de búsqueda. Y al final, en letras negras, una anotación aterradora: no se recomienda extracción, riesgo político importante, orden validada por CDT Lenoir. Mark sintió que se le paraba el corazón. Comandante Lenoir. Este era su viejo mentor, el que le había enseñado todo, al que había defendido con uñas y dientes, el que creía justo, recto e incorruptible. Fue él quien había firmado la sentencia de Noam. Había aniquilado a sabiendas a un soldado vivo para proteger otra misión.
para evitar un error diplomático, por un bien mayor. Mark cayó de rodillas. No tenía palabras. Noam permaneció de pie, silencioso. Parecía haberlo esperado. Pero ver las pruebas, eso era diferente. Decidieron enfrentarse a Lenoir, en persona. No querían un escándalo público. Al menos no todavía. Querían la verdad. Solo una verdad. La verdad. Desnuda. Organizaron una reunión con el pretexto de un homenaje a antiguos miembros de la unidad. Lenoir, ya retirado, aceptó. Los recibió en una casa burguesa en las afueras de París. No reconoció a Noam de inmediato, pero en cuanto Noam se subió la manga del brazo para mostrar el tatuaje, se le heló la cara. Lo comprendió. Y entonces todo cambió. Mark tomó la palabra. Preguntó tranquilamente por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué esta elección? ¿Por qué el silencio? Lenoir suspiró, dejó el vaso y dijo: «Porque eras tú, o toda la unidad, porque un país no negocia con terroristas, porque las órdenes se acatan, incluso cuando te destruye por dentro. No muestra remordimiento ni rabia, solo fría fatiga, un cansancio antiguo». Noam se levantó, se acercó lentamente y le miró a los ojos. «No me mataste, me dejaste vivir en una tumba. ¿Y has estado durmiendo plácidamente todo este tiempo?». Lenoir no contestó, y fue entonces cuando todo cambió. Mark sacó una pequeña cámara. Lo había grabado todo. Cada palabra, cada confesión. Lo había planeado. Sabía que Lenoir nunca hablaría delante de un juez, pero frente a su pupilo, frente a un soldado quebrado, eventualmente se quebraría. Y eso fue exactamente lo que hizo. Tenían la verdad. Por fin, tenían el arma. Y sabían cómo usarla. Al día siguiente contactaron con un periodista de investigación. No uno de esos que buscan un zumbido. No. Uno de verdad. Uno que conozca los silencios del ejército. Uno que sabe leer entre líneas los informes desclasificados. Juntos armaron un expediente completo. Testimonios, documentos, grabaciones. Todo. Y unos días más tarde, un artículo de choque salta a los titulares. Mando militar acusado de abandonar a un soldado cautivo. Explosivas revelaciones de un general retirado. La reacción fue inmediata. El ministerio convocó una comisión interna. Los antiguos oficiales fueron suspendidos. Lenoir fue convocado y dimitió incluso antes de la primera audiencia. Pero más que las sanciones fue el impacto humano lo que afectó a Noam. Recibió cartas de familiares de soldados desaparecidos, de madres, hermanos y antiguos camaradas que tampoco habían recibido nunca respuestas. Le invitaron a hablar en escuelas militares, para contar la historia no de la guerra, sino de las secuelas, del silencio, la supervivencia, el regreso sin retorno. Mark, a su lado, redescubre una misión. Ya no matar, sino reparar, curar, reconstruir recuerdos. En esta cruda y dolorosa verdad habían encontrado su redención. Su hermandad, perdida en el desierto, renacía en las palabras. E incluso si las cicatrices permanecían, ahora sabían por qué habían luchado. Por la justicia. Justicia de verdad. La que da nombre a un hombre que ha sido borrado. Cuando la historia saltó a los medios de comunicación, la ciudad natal de Noam, que lo había llorado como a un héroe caído, se despertó con una bofetada en la cara. Sus antiguos compañeros de clase, sus vecinos, los comerciantes que habían colgado su foto en la pared 10 años antes, todos se quedaron sin habla. El silencio se convirtió en rabia, luego en admiración. Algunos lloran ante la pantalla, incapaces de creer que ese hombre demacrado, de voz firme y mirada intensa, sea realmente el niño que conocieron. La escuela en la que había crecido le rindió homenaje, organizando una ceremonia oficial en la que fue recibido como un superviviente, un símbolo vivo de resiliencia. El ayuntamiento lanzó una petición para rebautizar la plaza central con su nombre. Los niños de la localidad se reunieron a su alrededor para escucharle hablar, no sobre la guerra, sino sobre la paz, el valor y la humanidad. Lo más impactante, sin embargo, fue cuando una anciana se le acercó una tarde en una conferencia, con lágrimas en los ojos, y le dijo simplemente: «Mi hijo murió allí, y nadie me dijo nunca por qué. Hoy, gracias a usted, he comprendido que no estaba loca, que el silencio era una estrategia, no una fatalidad». En ese momento, Noam comprendió que su regreso tenía un sentido. Ya no era solo un soldado olvidado, se había convertido en la voz de todos aquellos que se habían visto obligados a permanecer en silencio. Noam ya no era el joven alistado lleno de ideales al que el ejército había enviado al frente sin dar explicaciones. Había vuelto roto, pero él mismo había recompuesto las piezas, una a una, en silencio, en la sombra, lejos de las ceremonias, las condecoraciones y los discursos vacíos.
Lo que había vivido no podía resumirse en un informe militar ni en una línea de un cuaderno de bitácora. Era una guerra interna constante, una lucha por mantenerse en pie cuando todo en su interior quería derrumbarse. Y sin embargo, era precisamente ese dolor el que le había dado una nueva misión. No quería ser tratado como un héroe. Quería que se oyera la verdad. Que los otros soldados perdidos, los que habían sido abandonados como él en operaciones que se pretendía que nunca habían existido, supieran que no estaban locos, que no estaban solos. Empezó a colaborar con asociaciones de veteranos, a dar testimonio, a ayudar a los que aún no habían tenido el valor de hablar. Habló en escuelas, universidades, incluso en los tribunales, cada vez que un veterano se encontraba a la deriva, incomprendido por un sistema que prefería mirar hacia otro lado. No gritaba, no acusaba, contaba la historia, tranquilo, preciso, profundamente humano. Y fue precisamente esa calma, esa verdad desnuda, sin escenificar, lo que más molestó. Los canales de televisión querían hacer de él un símbolo nacional, pero Noam se negó a ser el centro de atención. No quería convertirse en una figura decorativa, solo quería que le escucháramos, que le recordáramos, que le entendiéramos. A menudo decía, no quiero estatuas, quiero leyes. No quiero que la gente me dé las gracias. Quiero que la gente proteja a los que van a volver. Gracias a él se aprobó un proyecto de ley sobre el reconocimiento de las misiones secretas. Un primer paso, minúsculo para algunos, enorme para quienes habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete para no perderte nada. Deja un like para apoyar este tipo de historias. Y dinos en los comentarios desde dónde nos ves. Lo leemos todo.